México contra Estados Unidos, sábado 29 de junio, Juan Francisco Estrada expondrá su título Super Mosca en la versión del CMB ante el joven fenómeno de los pesos pequeños Jesse Bam Rodríguez, quien está subiendo desde las 112 libras. Bam Estrada sube de mosca a Super Mosca para intentar destronar al campeón mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Campeón supermosca de la WBC, el estadounidense Jesse Bam Rodríguez pasa por su mejor momento, tiene 19 victorias, 12 por nocaut, con una efectividad noqueadora del 63%, campeón mundial mosca de la IBF y campeón mundial mosca por parte de la WBO. Jesse Bam Rodríguez es el favorito en las casas de apuestas por estar en su mejor momento, y el próximo sábado 29 de junio tendremos un duelo de poder a poder que promete ser pelea del año. El hijo favorito de Puerto Peñasco, Sonora, tiene 33 años y va a cumplir 34 próximamente. Tiene más de un año sin pelear el gallo y ciertamente que la inactividad lo puede afectar negativamente. Muchos medios deportivos dicen que esta pelea es un pase de antorcha. Concretamente ESPN dice que esta pelea es un trámite y es un pase de antorcha. Yo no lo creo. Dicen que en esta pelea el Gallo Estrada le pasará la antorcha a Jesse Bam Rodríguez. Yo le voy al Gallo Estrada, aunque no sea el favorito y aunque tenga todo en su contra, jueces, público, todo. No importa, si el Gallo Estrada pelea en el nivel que le peleó al Chocolatito, estoy seguro que el Gallo Estrada se puede levantar con la victoria. Juan Francisco El Gallo Estrada tiene un récord profesional de 44 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Su última pelea fue en Estados Unidos en el 2022, el 3 de diciembre. Esa noche el mexicano se llevaría la gloria por decisión mayoritaria ante el Chocolatito. El Gallo Estrada tiene más poder de nocaut en sus puños que Jesse Bam Rodríguez, tiene una efectividad noqueadora del 63%. Esta pelea será un tirazo que todo fan del boxeo estamos obligados a ver, y en Richie Blog los vamos a tener informados de todos los detalles. Por eso es importante que te suscribas a Richie Blog en este momento si aún no lo has hecho, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. Jesse Bam Rodríguez es un monstruo, es un peleadorazo, la trae derecha el Bam Rodríguez. Bam Rodríguez es un joven tejano, pelea contra el gallo porque simplemente acaba de limpiar toda su división. Hizo pedazos a Sonny Edwards, al príncipe Carlos Cuadras, a Wisaquil Banquec y ahora pretende subir de división e ir por la cabeza del campeón mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. ¿Lo logrará? Este 29 de junio lo vamos a saber. Por lo pronto queremos leer sus comentarios y sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. México contra Estados Unidos. Juan Francisco El Gallo Estrada, futuro Salón de la Fama contra el imparable tejano Jesse Bam Rodríguez. Ganamos nosotros de cualquier manera, el respetable público, porque esta va a ser una de las peleas más impresionantes y más veloces de los tiempos modernos del boxeo, me cae, por todo lo que se juega y por los estilos. Los estilos hacen las peleas y los dos tienen estilos explosivos, muy similares. Son fajadores muy explosivos con dinamita en las manos. Jesse Bam Rodríguez tiene un mejor timing que el gallo, amigo. Pero fuera de eso están muy parejos, porque también, como ya lo dijimos, el gallo tiene una efectividad noqueadora mayor, pega más duro el gallo. Jesse Bam está como favorito por las casas de apuestas por su aplastante ritmo de victorias. Jesse Bam Rodríguez parece estar en otro nivel y quiere limpiar ahora la división del Gallo Estrada. Jesse Bam limpió por completo la división mosca y ahora busca hacer lo mismo en Super Mosca, pero eso sí, les digo, si el Gallo Estrada gana, se va para el Salón de la Fama al instante, porque nadie es más peligroso en este momento que Jesse Bam Rodríguez. El tejano Jesse Bam Rodríguez está en la cúspide del reconocimiento libra por libra, pero si quiere hacer historia, primero debe de superar al Gallo Estrada. Yo, como les dije al principio del video, no creo que sea un pase de antorcha, ni mucho menos una pelea de trámite. Yo creo que el gallo va a luchar, va a pelear a muerte y se la va a rifar. El Gallo Estrada aún tiene mucho que dar, al menos 2 años le quedan. El Gallo Estrada saltó a la fama internacional la década pasada, cuando la escena del boxeo estadounidense finalmente dio a los boxeadores de peso mosca lo que les correspondía. Su primera oportunidad por el título resultó en su primer dolorosa derrota, un revés por decisión contra el gran Román Chocolatito González en el 2012. Estrada, el peso gallo junior número 1 de ESPN, no ha competido desde entonces y subirá al ring luego de un descanso de 18 meses.
el más largo de toda su carrera. Él cumplirá 34 años en abril. No obstante, si el Gallo Estrada llega bien preparado, claro que puede ganar. Sería muy triste ver al Gallo Estrada perder, a decir verdad, después de las chuladas de peleas que nos ha regalado. Este es el momento de sacar toda la casta, y para mi gusto esta será una de las últimas grandes peleas del Gallo Estrada. Esta pelea será legendaria y será un clásico instantáneo en la historia del boxeo. De mí se acuerdan. Sábado 29 de junio sabremos la verdad. México contra Estados Unidos. ¿A quién le vas y por qué? Queremos leerlos en la cajita de comentarios. Y hemos llegado ya al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado, y si este video te gustó, te resultó útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales, porque esto nos está ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por tu paciencia y gracias por ser mi socio en Richie Blog, el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.